Hola, bienvenidos a nuestro canal, tu canal LP Consultoría TV. Hoy estaremos hablando sobre los motores de combustión interna a gasolina y su sistema de lubricación, así que no te pierdas este video porque está muy bueno. Los motores de combustión interna a gasolina son unas máquinas que revolucionaron el mundo de la industria y de la ingeniería. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de la historia de estas máquinas. En los años 1830, 1940, hasta los 1890, 1900, fue un auge dentro del desarrollo de esta máquina que revolucionó el mundo automovilístico. En aquella época, muchos emprendedores y muchas figuras que tenían la capacidad de la inventiva de promover y de hacer cosas nuevas y romper paradigmas en los diseños de máquinas para la evolución del mundo automotivo. En aquel momento, muchos de estos personas que desarrollaron esta máquina como tal, en aquella época era un poco más simple, más sencilla, donde solo constaba de un pistón. En aquel momento, con un émbolo y con un sistema de lubrificación, más una parte de transmisión de energía. Esta máquina, en aquella época, conseguía mover pequeños vehículos como tal, con poco peso, y casi siempre eran vehículos que tenían la capacidad de una sola persona. Es por esto que al pasar de los tiempos llegó nuestro creador, nuestro inventor de la época, que transformó el mundo con estas máquinas, llamado Otto, que él realizó, ¿verdad?, un ciclo del pistón basado en 4 tiempos, los cuales él llamó admisión, compresión, explosión y escape, ¿verdad?, que son básicamente los 4 tiempos de un motor 4 tiempos de combustión interna a gasolina Otto, ¿verdad? En aquel momento, también por la revolución que había en el mundo de automotivo y la necesidad que existía para transportar personas y la necesidad de automatizar máquinas y de crear máquinas para generar este tipo de transmisión o de transformación de energía, otro inventor, ¿verdad?, generó lo que se llamó el motor diésel, que fue una revolución, ya que en aquel momento existía transmisión, transformación de energía por gasolina, el combustible. Esta persona desarrolló y desenvolvió un motor a diésel que era un poco diferente al motor de gasolina. ¿Por qué? Porque el motor diésel era prácticamente un motor que no se enciende por compresión, más no por chispa, como lo hace el motor de combustión internacional de Otto. En aquel momento, la evolución de la tecnología fue adaptándose al mundo automotivo y en ello a la parte de la ingeniería y la parte metalúrgica del motor como tal. Hasta pasar de los años, ¿verdad? Se fueron adaptando otras series de componentes electrónicos al sistema de motor como tal de esta máquina, que hicieron que automatizar prácticamente esta máquina y formar parte en un conjunto electromecánico que controlara muchas variables que manejan este tipo de motores. Hablando del motor de combustión interna a gasolina, un motor Otto, ¿verdad? Básicamente está conformado de la siguiente manera. Tiene un émbolo, ¿verdad?, que dentro del émbolo están el pistón, ¿verdad?, la biela, y están el pasador del pistón, y se encuentra lo que es la bujía que genera la chispa, y está la válvula de admisión y la válvula de escape. Como podemos observar, ¿verdad?, estas válvulas son muy importantes, ya que permiten en la parte de admisión la mezcla y que entre la mezcla de combustible y aire, ¿verdad?, para el momento de la explosión como tal, para que haya una combustión eficiente como tal. Entonces, esta válvula de admisión permite que el flujo de combustible y de aire, que viene ya proporcionado por un sistema automatizado electromecánico, que ya viene automatizado por una computadora en estos momentos, ¿verdad?, lleva hacia esa válvula
aquella mezcla de combustible y aire y permite que entre dentro del émbolo con el pistón para hacer lo que es la explosión. La válvula de escape es muy importante. ¿Por qué? Porque es la válvula que permite al momento del pistón subir con todos los gases de la explosión generados por la explosión, salgan fuera del émbolo y del pistón y se vayan directamente al manifold o al escape del vehículo como tal. En esta parte, cuando estudiamos esta parte, ustedes podrán preguntarse, pero si hay una explosión, ¿se genera mucha temperatura? Sí, dentro del émbolo del motor hay temperaturas muy altas. Por lo tanto, la metalurgia de esta parte del motor, que son partes móviles, ¿verdad? El pistón en relación al émbolo, a las paredes del émbolo como tal, se necesita, y es ahí donde venimos a hablar sobre el tema de la lubricación. Es ahí el punto más álgido, y igual que en la parte baja del pistón, donde se encuentran las partes móviles de esta máquina. Es muy importante el tema de lubricación y por eso lo vamos a tocar ahora y vamos a dar unos tips para el tema de mantenimiento en la parte de lubricación de estas máquinas. Para hablar de lubricación tenemos que hablar de las propiedades físico-químicas que contienen estos líquidos como tal. Estos fluidos contienen unas propiedades físico-químicas, las cuales son olor, color, viscosidad y temperatura de fluidez. ¿Por qué estamos definiendo estas propiedades físico-químicas? Porque son muy importantes a la hora del fabricante seleccionar un lubricante para esta máquina. ¿Por qué? Dependiendo del motor, dependiendo de la cilindrada, dependiendo de la metalúrgica y toda la parte que envuelve la ingeniería dentro del diseño y la ingeniería automotiva del motor, ¿verdad? El fabricante va a recomendar un aceite lubricante o un fluido que haga este trabajo de lubricar las partes móviles de esta máquina. Ya como hablé, son partes móviles que en algún momento generan desgaste y ese desgaste pues en el tiempo acorta la vida útil del motor si no se usa o no se hace un uso adecuado o una selección adecuada por parte del fabricante o del operador al momento de elegir y seleccionar un fluido de lubricación como tal. Entonces, vamos allá. Cuando estamos hablando de estas propiedades físico-químicas, ¿verdad? De viscosidad, color, olor y la temperatura y fluidez, entran unas normativas en el mundo de la lubricación que se llaman las normativas SAE. Son normativas que regularizan los procesos de fabricación de este tipo de fluidos como tal. Y también la parte API, que es lo que regulariza la viscosidad como tal de los diferentes lubricantes que existen para estas máquinas. ¿Por qué es importante? Porque en relación al tiempo, estas máquinas, como son máquinas que están sufriendo mucho arrastre, porque tienen que cargar con el peso del vehículo, tienen que cargar con efectos que son variables, que no podemos controlar al momento de conducir el vehículo. Por ejemplo, un conductor que trabaja 24 horas, que tiene un trabajo excesivo, 8 horas, 12 horas, no es lo mismo a una persona que maneja su vehículo de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Entonces hay variables que no podemos controlar y que todas esas variables directamente influyen en la vida útil de esta máquina y directamente también influyen en la parte de lubricación de estas máquinas. ¿Por qué? Porque al momento del arranque, ¿verdad?, de un carro, cuando el carro comienza a moverse hacia el frente, él es el punto de arranque donde genera mayor fuerza para poder conseguir romper la barrera del estar en stop. En ese momento va a depender mucho la variable del conductor o del operador del vehículo como tal, cosa que no acontece con los motores que están estacionarios. Por ejemplo, motores que se encuentran para generar energía, que están en un solo lugar, que no sufren este tipo de arranque o este tipo de arrastre de energía, de arrastre de peso para poder salir del stop. ¿Qué acontece en este momento? En este momento, si el motor que está en movimiento, está arrancando, no tiene un sistema o un fluido de lubricación bien seleccionado y adecuado para su condición, este motor va a generar un desgaste mucho mayor que el normal. ¿Por qué?
porque al momento de la lubricación, ¿verdad? Llegar a los puntos móviles, ¿verdad? Toda la parte móvil, las partes móviles del motor y a los puntos más altos del sistema del motor, en la parte del motor, ¿verdad? En ese momento, él va a sentir su exigencia máxima y va a necesitar de aquella pared de lubricación, ¿verdad? Para que no se genere el mayor desgaste y mayor roce entre las partes móviles y las no móviles. Entonces, ¿qué quiere acontecer con esto? Acontece que en el momento que el carro sale del stop o sale del estar parado al arranque, ¿verdad? Es su mayor esfuerzo, el lubricante es mayor exigido en ese momento, y si tú no tienes un lubricante que cumpla con aquella condición, su vehículo va a sufrir mayor desgaste. Eso quiere decir que la vida útil de su lubricante, ¿verdad?, se va a ver afectada. Si el lubricante es para 5.000 o 10.000 o 15.000 kilómetros y usted maneja de una forma o opera el motor de una forma drástica o no drástica o medio drástica, usted, dependiendo de su condición como conductor, usted va a tener que reducir aquel tiempo o aquel recorrido de cambio de lubricante o simplemente seguir con las indicaciones del fabricante como tal. Porque tenemos que aclarar que las condiciones de pruebas al momento de fabricar un aceite lubricante para el mundo automotivo, ¿verdad? Son pruebas hechas en laboratorios como tal, igual que tenemos aceites lubricantes que son hechos en laboratorios, los semisintéticos y sintéticos como tal. Entonces, dependiendo de eso, que es importante, son pruebas que se le hacen en laboratorio bajo ciertas exigencias, pero al momento de trabajar ese fluido en las condiciones reales es donde verdaderamente se va a ver su calidad y su condición, a su condición de diseño del fluido al momento de dar el máximo trabajo al momento de arrancar el motor. De una u otra forma, al momento cuando el vehículo arranca, él tiene una mayor carga, arrastre, condición variable del stop and go del conductor que arranca, ¿verdad? Dependiendo de todas esas variables, más la variable de temperatura externa, más la variable de mantenimiento interior y mantenimiento de las partes de mantenimiento preventivo, como se habla de los filtros de aire, ¿verdad? Que son muy importantes porque todo esto afecta al sistema de lubricación en relación al tiempo. ¿Qué acontece? Si nosotros tenemos un vehículo que no le hacemos un mantenimiento de filtro de aire, no le hacemos un mantenimiento a calibrar los neumáticos, si no le hacemos mantenimiento al sistema de lubricación con el sistema de filtro, si no seleccionamos un aceite o un fluido lubricante para que él tenga las condiciones que indica el fabricante, si no colocamos un refrigerante adecuado como indica el fabricante, todas estas variables que envuelven temperatura, presión, partículas que entran de polvo por el sistema de admisión de aire dentro del émbolo del motor, que se generan como unas pequeñas burbujas dentro del pistón. Entonces, a una revolución de 20, 100, 200 revoluciones, 1000, 2000 revoluciones, el motor 3000 revoluciones, es esas burbujas de aire, de partículas que entran por el filtro de aire, de polvo, dentro del émbolo del pistón, se genera una corrosión que va desgastando la parte no móvil porque va golpeando de una u otra forma esta pequeña partícula y va desgastando. Y por eso es que en muchos casos, cuando los operadores o los dueños de vehículos no le hacen mantenimiento preventivo a los que ya nombré, ¿verdad?, se genera una contaminación del lubricante muy rápido. Al contaminarse este fluido, él pierde sus propiedades físico-químicas que ya las mencionamos, ¿verdad? Viscosidad, color, olor, temperatura de fluidez, y todo eso hace que en relación al tiempo el desgaste sea mayor y usted, sin darse cuenta, va deteriorando y aumentando el desgaste y disminuyendo la vida útil de su motor. Para prevenir esto, simple, nosotros recomendamos siempre llevar las recomendaciones del fabricante en relación a la selección del lubricante, en relación a la selección del líquido de refrigerante, a las recomendaciones
técnicas previstas para el mantenimiento preventivo de cambio de filtros y la calibración de neumáticos. ¿Por qué? Porque todas estas variables, como la nombré, son variables que nosotros podemos controlar como dueños o como conductores de un vehículo con motor de combustión interna a gasolina. Hay variables que no podemos controlar. El stop and go es una. Por ejemplo, estamos en una ciudad donde el tránsito es congestionado y el stop and go, el vehículo para, arranca, y en ese trance el motor, como lo indicamos, ¿verdad?, sufre mucho más porque en el momento de arranque es donde el motor interactúa y tiene su mayor carga de fuerza para arrastrar el peso. Entonces, si usted está en un tránsito con un muy alto, muy congestionado y está el efecto stop and go, es mejor usted como operador o como dueño del vehículo, ¿verdad?, tratar de hacer ese momento de arranque lo más dócil que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque es una variable que solo el conductor puede controlar, aparte de las otras variables de mantenimiento. Sin embargo, hay conductores que yo he observado que no cumplen con estas condiciones, por ejemplo, del stop and go, del arranque fuerte, de la frenada brusca, que son variables que solo el conductor puede controlar, más el sistema no. Entonces, de una u otra forma, todo esto, todas estas variables que hemos nombrado y que hemos explicado afectan directamente al sistema de lubricación del motor, que de una u otra forma se desgasta, se contamina, y es por eso que de una u otra forma cuando usted va a un puesto de lubricante y a hacer el cambio de lubricante o a hacer un chequeo rutinario de su motor, la persona percibe, ¿verdad?, que el lubricante del motor está con un color turbio, negro, marrón, que no corresponde al color original que debería de tener el lubricante como viene sellado en su empaque. Esto acontece por todo lo que hemos venido hablando de las variables que no sabemos controlar y que de una u otra forma afectan a la vida útil del motor. Sin embargo, nosotros seguimos recomendaciones empíricas, que son recomendaciones, por ejemplo, vamos a un centro de lubricación, sacan la varilla del motor para medir el aceite y con la varilla hacemos así y hacemos de esta forma, viendo a ver si con el ojo consigo ver el grado de viscosidad que el lubricante todavía pueda tener. Sin embargo, esto es un tratamiento muy empírico que no es recomendado porque de una u otra forma usted con el ojo o con este simple hecho usted no está haciendo nada. No va a poder observar nada, no va a poder saber nada porque en sus dedos no tiene, aquí en los dedos, infelizmente no tenemos un medidor de viscosidad o un viscosímetro como tal. Entonces, de una u otra forma, cuando el operador va a un puesto de lubricante y es hecho estas prácticas, yo recomiendo que por favor no entre porque son prácticas empíricas que no corresponden a nada técnico. De igual manera pasa con la parte del líquido de refrigerante. No podemos colocar agua en el sistema de refrigeración del carro o del motor de combustión interna a gasolina por una condición. Los motores de combustión interna a gasolina de ciclo Otto son motores que son muy ineficientes. Entonces, ¿y por qué la ineficiencia? Porque es un motor que genera mucha temperatura, genera mucho calor y toda su energía, su transformación de energía se va y se dispersa en calor. Entonces, por eso es que el fabricante en el momento del diseño del motor recomienda en su libro para el propietario, ¿verdad?, un líquido adaptado a las condiciones de diseño de ese motor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante mantener las temperaturas estables de operación del motor. Recuerden que si colocamos agua, el agua es altamente corrosiva, tiene un punto de ebullición a 99, 98 grados y hay carros que esa es la temperatura de operación, 90, 95 grados, 98 grados, y ahí el agua no está haciendo ningún refrigerante, sino lo que está haciendo es contaminar todo el sistema y dañando su bomba de refrigeración como tal en el motor. ¿Por qué? Porque el agua contiene muchas partículas disueltas de calcio y magnesio que al momento de interactuar con cambio de fase de agua a vapor, ellas se solidifican dentro del sistema de refrigeración y hacen que las mangueras y el sistema de refrigeración del motor quede con incrustaciones de calcio y magnesio, lo cual hace que disminuya el diámetro de estas
de estas tuberías por donde fluye este fluido y hace que su motor sufra por temperatura y pierda eficiencia y se exija mucho más al momento de operar. Esto afecta también al sistema de lubricación y no es recomendado. Lo recomendado es chequear su manual de propietario y tomar la mejor opción que él indica, el fluido de refrigerante que indica el fabricante. De otra forma, también es importante saber que para cambiar el aceite lubricante del motor de combustión interna de gasolina se tiene que hacer como corresponde, a los kilometrajes como corresponde, dependiendo de las variables que hemos hablado, y usted como operador, cómo usted trata o maneja o opera su motor, y de una u otra forma usted va a ir conociendo mucho más en relación al tiempo, cómo usted va tratando su vehículo y cómo el vehículo va de una u otra forma casi hablando por estas partes técnicas que estamos hablando de la parte de lubricación como tal. Entonces, creo que hemos hablado de la historia, hemos hablado de la parte físico-química del lubricante, que es importante, que son la viscosidad, temperatura, olor, color, ¿verdad? Temperatura y fluidez. Y hemos hablado de la parte cómo opera el motor de combustión interna de gasolina en los vehículos hoy en día, con la parte de electromecánica y la parte mecánica como tal. Recordemos que estas máquinas son transformadoras de energía. Ellas transforman la energía que viene del combustible fósil a energía mecánica como tal. Entonces, en esa parte de transformación de energía que esta máquina pasa por el proceso de hacerla, pues se genera mucha pérdida de energía, y fue lo que hablé en relación a lo que son los motores ciclo Otto, que son muy ineficientes y su energía se pierde mucho porcentaje en generación de calor como tal, lo cual afecta a otras partes, ¿verdad? No móviles del motor, pero eso es lo que son los motores de combustión interna de gasolina como tal. También hablamos la parte de mantenimiento, que es la parte de cómo las variables afectan a mi lubricante y cómo yo puedo cuidar esas variables y tratar de conducir de una u otra forma mi motor o tratarlo de otra forma, porque de una u otra forma esto en relación al tiempo disminuye la vida útil del motor como tal. Esa parte de mantenimiento es importante, revisar el manual de propietario, tomar acciones en relación al lubricante usado, tomar la recomendación del lubricante recomendado por el fabricante, tomar acción en relación al fluido de refrigeramiento del motor recomendado por el fabricante, revisar cada cierto tiempo, dependiendo del uso del vehículo, la presión de los neumáticos y calibrarlos, y verificar las variables de temperatura y de operario, como yo estoy manejando mi vehículo como tal. Y el efecto Stop and Go, que es muy importante al momento de vivir o estar en una ciudad donde hay mucho tránsito, que todo esto afecta a su sistema lubricante. Si vamos a hablar de lubricación industrial, donde existen motores de combustión interna de gasolina o donde hay un parque de carros que trabajan para un servicio, ¿qué tenemos que hacer como mantenimiento como tal? Es recomendado hacer bitácoras, igual que yo recomiendo para las personas que son propietarias de un vehículo, realizar bitácoras. ¿Qué es una bitácora? Una bitácora es un documento donde yo almaceno de forma segura y registrada todos los mantenimientos que yo hago al motor de combustión interna de gasolina. Cuando cambio el aceite, cuando hago el cambio de filtro, cuando yo calibro los neumáticos, cuando yo cambio el aceite de lubricante, cuando yo coloqué el fluido de refrigerante, cuando yo hice todo el mantenimiento preventivo que tenga que hacer para mantener la vida útil del motor como lo indica el fabricante. Eso es una bitácora. ¿Por qué? Porque al momento de aparecer fallas, yo voy a ir directamente a esa bitácora, que puede ser electrónica o puede ser de forma física o puede ser hasta en el teléfono. Pero lo importante es tenerla con el registro de día, hora y lo que se le ejecutó al motor de combustión interna gasolina. Eso es recomendado para la parte de personal y la parte que tiene empresas que tienen parques de vehículos con motores de combustión interna gasolina.
En el segundo punto, es importante hacer un estudio. ¿Por qué? Porque casi siempre estos vehículos o estas empresas que tienen grande parte de parque de motores, de motor interno de gasolina, trabajando día y noche 24 horas, ¿verdad? Casi siempre esas empresas toman una ideología o una cultura organizacional que es mantener los mismos vehículos con el mismo motor. ¿Por qué? Porque así yo consigo tener un mantenimiento estandarizado de toda mi flota. Y es bueno porque usted estandariza lo que es la parte de mantenimiento, la parte de herramientas, la parte de lubricantes, la parte de soportes, la parte de electrónica, todo está estandarizado y es para un solo motor como para todos. Eso es bueno. El tercer paso es recomendado hacer estudios de lubricación. Como son vehículos que trabajan 24 horas, ¿verdad? O 12 horas y usted no sabe el trato que el funcionario, la persona que trabaja con el vehículo, le está haciendo o está tratando el motor, usted tiene que hacer un estudio como tal de lubricación. Usted agarra un universo, 10 carros, yo voy a agarrar 6 carros para ser relevante. De esos 6 carros, yo voy a tomar muestras del lubricante en relación a un mes, ¿verdad? En ese muestreo, yo voy a hacer lo que se llama la espectroscopía de absorción atómica, para que este método científico me va a permitir saber las cantidades de partículas por millón de los materiales de desgaste generados por los motores con motor interno de gasolina que se están diluidos dentro del aceite lubricante. Con este método científico yo voy a saber y predecir fallas en relación al tiempo por la cantidad de materiales provenientes del desgaste. Por ejemplo, si yo tengo un cierto porcentaje, 70% de aluminio, yo voy al manual del fabricante y busco las piezas que tienen aluminio, la metalúrgica del motor. Donde yo vea que hay aluminio y yo tengo un cierto porcentaje muy alto, yo puedo deducir que ahí es donde está el desgaste y yo puedo atacar eso haciendo mantenimiento preventivo o parando el vehículo y haciendo mantenimiento correctivo. Dependiendo de la cantidad de porcentaje de partículas por millón de los metales diluidos en el aceite lubricante provenientes del desgaste, yo puedo predecir y puedo tomar acciones en relación al mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo o correctivo en una flota de vehículos. Este método científico está probado de que funciona y da una confiabilidad en la flota de los vehículos como tal. También es importante tener un estudio de viscosidad para ver cómo se va degradando la viscosidad en relación al tiempo y así predecir futuras fallas de problemas de temperatura y problemas de desgaste como tal en los aceites lubricantes. Entonces, esas son mis recomendaciones y hasta aquí ha llegado nuestro video de hoy. Espero les haya gustado, espero que nos siga, les dé a la campanita para que les avise cuando tenga un video nuevo y gracias por ver nuestro canal, tu canal LP Consultoría TV.